Bueno, termino con el libro de Hebreos. Sé que es un estudio largo, pero vale la pena. Acuérdate que lo ves en partes. Yo soy el que me estoy aventando más el hablar sin parar, enseñándoles, porque quiero que lo procesen y lo entiendan. Ok, voy a ir rápido con Hebreos. Hebreos nos dice su propósito en el capítulo 13, verso 22. Dice: Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Bueno, 13 capítulos, fue brevemente una escritura. La clase que están viendo también es breve para mí. Ok, hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación. ¿Qué es el libro de Hebreos? Es un libro, son unas palabras de exhortación a una iglesia. Se le llama Hebreos al libro porque es escrito a creyentes judíos, a creyentes del pueblo de Israel, de judíos que han creído en Jesús como el Mesías. Y había una persecución contra la iglesia. De manera que el Imperio Romano no perseguía a los judíos con su fe en el único Dios verdadero, pero sí perseguía a los cristianos porque los veía como una religión diferente que no confesaba, que confesaba que Jesús era el Señor en vez del César, el emperador romano. Entonces algunos creyentes judíos decían, bueno, si yo regreso a ser judío nada más, ya no me persiguen, ya no pasa nada, soy libre. Nadie me va a encarcelar, me va a golpear por ser cristiano, porque ya renuncio a Cristo y solamente soy judío. Tengo mi fe en el Dios de Israel, pero no en Jesús. Esto es lo que estaba pasando, de esta magnitud. Entonces, leer repetidamente el libro de Hebreos muestra que el autor, inspirado, muestra la necesidad de perseverar en la fe de Cristo ante la superioridad de Cristo sobre el antiguo pacto. O sea, el autor de Hebreos les dice, qué ridículo, ustedes van a abandonar a Cristo como que nunca lo hubieran conocido y solo seguir a Dios guardando la Torá, la ley, el pacto como judíos, como si Cristo no hubiera sido en realidad el Mesías. Es algo absurdo. Cristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento, a todo lo que valoramos en el judaísmo. Hebreos 1:1 al 3 dice, mas Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego en el verso 4 dice que es hecho mayor que los ángeles, porque ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y luego dice que tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces muestra Hebreos 1:4 al 14, que Jesús es superior a los ángeles, que eran muy valorados en el judaísmo. Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento, Jesús es superior a los mismos ángeles. Hebreos 2:1 al 3 trae una advertencia, por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, que no cambiaba, y toda transgresión, desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una advertencia, decir, no descuiden su salvación en Cristo, dándole la espalda a la fe en Cristo para ser solo judíos. Una muy seria advertencia, habla que puedes descuidar tu salvación. Y luego en el capítulo 3, 1 al 19 muestra que Cristo es superior a Moisés. En el capítulo 4, 1 al 13 muestra que Cristo es superior a Josué, que les guió a la tierra prometida. El reposo y la tierra prometida que Cristo nos da es mayor que lo que Josué pudo guiar al pueblo a obtener, porque Cristo nos da una tierra prometida eterna, el cielo, su presencia. Y por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en el desierto, porque dice que no entraron a la tierra prometida. Y Cristo es superior a Aarón, porque algunos decían, pero Cristo es de la tribu de Judá, no es de la tribu de Leví, descendiente de Aarón. Entonces, ¿cómo va a ser él nuestro sumo sacerdote que puso fin al sistema sacrificial si él no es de la tribu de Judá? Pero el autor de Hebreos dice, ¿te acuerdas que antes que Aarón, Abraham le dio los diezmos que obtuvo en un botín de una guerra cuando fue a salvar a su sobrino Lot? Se lo dio a un hombre muy misterioso en el libro de Génesis que se llamaba Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Bueno, dice Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea,
Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo antes de los levitas y antes de Aarón. Jesús es un sacerdote en el sentido que entró a la presencia de Dios Padre entregando su propia vida, una vez y para siempre, sacrificándose por nuestros pecados, y fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo es superior a Aarón, al sacerdocio levítico, arónico. Luego hay un llamado en el capítulo 10 al 13 a perseverar en la fe, a no apostatar de la fe nunca. Entonces, cuando descubrimos esta información, personalmente, al leer el libro, nos da mucha satisfacción. Es una alegría porque decimos, estoy entendiendo el argumento de Hebreos, de qué trata, ya veo, es una advertencia a permanecer en la fe y que Cristo es superior a todo lo que un judío podía valorar. Así que es ridículo decir, solo voy a ser judío y rechazo a Cristo. Es absurdo apostatar de la fe. Y hay 5 severas advertencias. Hebreos 2, 1 al 4, Hebreos 3, 7 al 4, 13, 5, 11 al 6, 20, 10, 26 al 31 y 12, 25 al 19. 5 advertencias sobre lo terrible que es apartarse del Señor Jesucristo y hacerse solo judío con fe en Dios, dejando a Cristo a un lado. Está terrible estas advertencias. Les doy una probadita. Hebreos 6, 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y el capítulo 10 dice que fueron iluminados ellos cuando fueron salvos, y gustaron del don celestial, probaron y les gustó el regalo del cielo de la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Solamente somos partícipes del Espíritu Santo cuando somos sellados, cuando creemos y somos salvos. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, de los poderes que hay en el Espíritu Santo en Cristo. Y recayeron, o sea, le dieron la espalda a la fe. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya rechazaron a Jesús por medio del cual habían sido salvos. Es imposible, dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, a vergüenza. O sea, si un judío creyente dice, ya no soy cristiano, está diciendo que la crucifixión de Jesús por las autoridades judías por blasfemia fue correcta, porque a Jesús lo crucificó Anás y Caifás como alguien que no era el verdadero Mesías de Dios. Y fue avergonzado nuestro Señor en una cruz injustamente, llevando nuestros pecados. Si tú dices, yo ya no creo en Cristo, estás diciendo que eso fue cierto y estás exponiendo nuevamente a Jesús a vergüenza pública. Entonces, vean el capítulo 10, verso 28 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, y ahí no está hablando de que fallas en un pecado, sino está hablando de la apostasía, darle la espalda a la fe. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Cristo ya nos había redimido, nos había rescatado, nos había hecho hijos de Dios. Le damos la espalda a la fe para solo ser judíos y decir que nunca creímos en Cristo. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, como que Jesús no era digno, no creo en Cristo, rechazo la fe que tuve, y tuviera por inmunda o por sucia o por inválida la sangre del pacto en la cual fue santificado, fue salvo, apartado para ser de Dios, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, el Espíritu Santo que le había salvado? El Señor juzgará a su pueblo y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estos pasajes son tremendos, porque cuando algunas personas en el cristianismo de nuestros tiempos hay dos extremos. Personas que creen que pecas y pierdes la salvación. Entonces vuelven a aceptar a Cristo, vuelven a arrepentirse, ya soy salvo, pero pequé, ya no soy salvo. La Biblia nos habla de que podemos saber que hemos sido salvados por gracia, que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta que Cristo vuelva. Pero la Biblia también nos dice, si nosotros le negáremos, Él también nos negará. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No se puede apostatar de una fe que nunca tuviste. Pero el calvinismo, o sea, tenemos en un extremo que no tenemos seguridad de salvación y muchas iglesias están en ese hoyo que no es correcto, porque el cristiano debe saber que ha sido salvo, no por que lo merece, sino por la gracia de Dios. Y por el otro lado tenemos a creyentes
que dicen, pues al cabo ya fui salvo, y viven una vida que a lo mejor nunca han sido salvos realmente. Entonces, la Biblia enfatiza ambas verdades, la seguridad de la salvación y la posibilidad de la apostasía, de darle la espalda a la fe. Y en ese sentido, la Biblia sí habla que se puede perder la salvación en el caso de apostasía, de darle la espalda y decir nunca, no creo en el Jesús que creí que me había salvado, le doy la espalda a la fe. Entonces, cuando uno lee Hebreos, eso me pasó a mí. Yo cuando enseñé por primera vez el instituto bíblico, yo había creído que una vez salvo, eres siempre salvo. Porque dice Juan, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Y eso pasa. Hay gente que está en la iglesia y no es salva. Hay gente que se fue y nunca fue salva. Eso es verdad. Pero no podemos negar que es el Espíritu de Dios mismo que claramente dice que algunos apostatarán de la fe. Dios lo está diciendo. Si Dios lo dice, yo le creo. Y aunque mi teología y mi doctrina haya sido otra, renuncio a esa teología y abrazo la teología de la Biblia misma. Y la Biblia me está diciendo en Hebreos que es una posibilidad la apostasía. Y dice, somos hechos participantes con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:14. Y dice en Hebreos 10, dice, no perdáis pues vuestra confianza porque tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que aún poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, sino de los que perseveramos prácticamente para salvación, ¿no? Entonces, la salvación es algo que ya tenemos, pero en lo que hay que perseverar. Entonces, con esto termino. ¿De qué manera afecta el tema evidente de Hebreos en la difícil interpretación de sus advertencias contra la apostasía, que parecen enseñar la pérdida de la salvación? Bueno, es que es rotundo, es claro que Hebreos nos dice que eso puede pasar en el caso de apostasía, no en el caso de que pecas, porque dice la Biblia que si pecamos, el Señor nos corrige y nos disciplina. Cuando un hijo es rebelde, no deja de ser hijo de su papá, sencillamente su padre le disciplina. Si pecamos, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, no es que perdemos la salvación. Pero tenemos que tener mucho cuidado de jamás apostatar de la fe y de no darle la espalda al Señor Jesucristo, a la fe que decimos haber tenido. Y indudablemente está hablando de alguien salvo, que fueron iluminados, como en Hechos capítulo 10 habla de que los hebreos fueron iluminados al ser salvos, que fueron partícipes del Espíritu Santo. Eso es ser salvo. Entonces, aprender a leer la Biblia en su contexto, entender de qué trata todo el libro de Hebreos, nos ayuda a tener una teología más bíblica, no una teología basada en presuposiciones o prejuicios calvinistas en los que hemos crecido, sino una teología basada en el contexto, en lo que la palabra de Dios dice. Pues espero que este video haya sido de mucha enseñanza. Si te ayudó, estoy seguro que este video le ayudó a muchísimos en muchos temas. Es un tema largo, pero vale la pena. Así que no importa que hayan sido 2 horas, 8 minutos, vamos ahora, porque ustedes lo pueden ver en partes y espero que así lo van a hacer. Lo que les estoy dando es valioso porque no lo encuentras en cualquier parte. Es algo valioso, valóralo, no pierdas la disciplina, haz tus lecturas, camina con el Señor, vive para Dios, sea un obrero o una mujer de Dios fiel al Señor. La asignatura para esta semana es leer Hechos, capítulo 1 al 7. Ya terminamos el Evangelio de Lucas y vamos a orar, observar, hacer notas personales. Luego vamos a leer el capítulo 11. Nos faltan 2 capítulos más de la lectura eficaz de la Biblia. Cómo se interpretan los salmos, un capítulo fascinante. Todos los capítulos de la lectura eficaz de la Biblia son fascinantes. Y estudia la guía en seminariobiblicoenlinea.com, programa de estudio hermenéutica. Allí estudia la guía y ahí te viene paso por paso lo que tienes que hacer conforme vas terminando tus asignaturas. Hermanos, les mando un abrazo grande. Recuerden su reporte evangelístico, recuerden sus donaciones periódicas, voluntarias, mensuales, que son importantes, que son parte también del seminario. Recuerden estar orando por gente que no conoce al Señor y buscando oportunidades de compartir de Cristo. Recuerden amar a sus iglesias, servir en sus iglesias, amar a los hermanos, aunque los hermanos sean difíciles de amar, porque todos nos soportan y soportamos y nos soportan
porque necesitamos la gracia de Dios cada uno de nosotros. La iglesia es hermosa, pero la iglesia también es compleja porque somos seres humanos falibles que estamos buscando agradar al Señor. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho, sigan adelante, no se desanimen, que Dios les bendiga. Déjame tus comentarios aquí, por favor, de lo que fue de bendición. Y si fue de bendición este video, compártelo. Si conoces de alguien que necesita registrarse, inscribirse en el seminario, algún pastor, líder de jóvenes, líder de alabanza, algún hermano o hermana que ves con mucho amor al Señor, que quiere aprender la palabra, invítalos al seminariobíblicoenlinea.com. Les mando un abrazo, que Dios les guarde y les bendiga. Hasta luego.